Bienvenidos a este podcast, somos Nicolás y Javier y vamos a estar repasando, charlando algunas ideas clave sobre la escuela sabática. Vamos a encontrarnos todas las semanas, así que te invitamos a que puedas compartir con nosotros, que puedas sumarte mientras haces alguna actividad física, en la casa, lo que sea. Queremos invitarte a que puedas relacionarte e interactuar con nosotros a través de estas ideas que tenemos. Bueno, la escuela sabática de esta semana se llama Caín y su legado. Y una de las ideas tal vez iniciales de la escuela sabática que nos pareció interesantes es el tema de, claro, Caín en este contexto en donde Adán y Eva habían perdido tal vez la herencia del jardín del Edén y del plan que Dios tenía para ellos, anhelan esta promesa que les da en Génesis capítulo 3, versículo 15, de alguien que iba a redimirlos. Entonces Eva, al tener su primer hijo, lo primero que piensa es que Caín va a ser el Mesías. Entonces deposita sus esperanzas en eso. ¿Qué te parece de vos eso? Me parece muy interesante o muy loco, de alguna manera, pensar que las consecuencias del pecado, las consecuencias de lo que había pasado, Eva piensa que se van a resolver casi instantáneamente o digamos en un par de años nada más, porque desde que ellos habían pecado, desde que ellos habían sido expulsados del jardín, no pasó tanto tiempo hasta que nació su primer hijo. Y las esperanzas de Eva puestas en que Caín iba a ser el salvador de la humanidad, me hacen pensar en que ella pensaba que iba a ser todo muy rápido, que no iba a haber tantas consecuencias. Además, cuando nosotros pensamos justamente en ese evento, capaz que uno se hace la pregunta, che, ¿por qué terminó durando tanto este conflicto en vez de que Dios lo termina ahí, tipo, bueno, tienen un par de años de pecado y todo lo demás, sale Mesías, Caín, punto, ya está, se termina, viene de nuevo Jesús y ya está. Pero evidentemente había un propósito ahí que estaba por detrás de toda la escena y que era necesario para que el universo entero pueda darse cuenta de algo en especial. Bueno, justamente eso era lo que iba a preguntarte. Si pensás que si hubiera pasado todo eso en ese momento, si Caín hubiera sido el Mesías, el Redentor, hubiéramos tenido en cuenta la magnitud de lo que significaba el pecado. Claro. Es que tantos años necesitaba el universo ver las consecuencias del pecado y cómo se iba a desarrollar. Porque claro, ahí todavía no había capaz una conciencia tan fehaciente, a pesar de que ellos tal vez habían visto la muerte de algún animal para que ellos pudieran tener vestidura y demás, pero ellos no veían cómo el pecado se desarrolló. Tal vez no veían lo tremendamente terrible que es el pecado en la vida de los hombres. Sí, y un poco más también nos ayuda a entender un poquito con un puntapié inicial acerca de la misericordia de Dios, la justicia de Dios, y que no quedaran dudas sobre cómo se desarrolla este mal que nosotros llamamos pecado, que conocemos de esa forma, y ya nos vamos introduciendo en otra idea que tiene que ver con las dos ofrendas. Claro. Las ofrendas que presentaron Caín y Abel, Dios aceptó una sola. ¿Por qué aceptó una sola? Creo que está buenísimo esta idea de que, bueno, Dios lo va a poner a prueba a ellos dos. Capaz que hasta las esperanzas de Adán y Eva ya se habían aplacado después de que ya había pasado mucho tiempo, de que lo veían a Caín y Abel. Sabemos que tenían características diferentes cada uno de ellos, pero bueno, Dios los viene y se acerca para probarlos. Y es muy interesante el tema de la prueba, porque... ¿Qué es una prueba? ¿O Claro. qué nos muestra una prueba? Claro. ¿Qué resultado tiene una prueba? Muchas veces creemos como que el resultado de nuestras acciones en realidad es la muestra de que bueno, podemos tener una decisión o la otra, pero en realidad pensamos que, o de manera especial, cada vez que Dios prueba a alguien, en realidad simplemente quiere mostrar lo que está dentro de su corazón. No es que simplemente una decisión instantánea de ese momento, sino que simplemente es una muestra de lo que ya existe dentro nuestro. O sea que una prueba no nos pone... No es como que, tal vez podemos explicarlo como que no es que Dios nos intenta probar porque no sabe lo que va a pasar,
sino como para exponer o la glorificación a Dios, en el caso de victoria la prueba, o en el caso de no seguir la prueba según la voluntad de Dios, que se muestre que estoy equivocado, que tal vez puedo tomar otro camino. Y eso es como súper interesante, que Dios hasta te muestre una prueba o te desafíe en algo para que vos te des cuenta que, che, mirá, la verdad que no, el equipo no lo dio, no dio todo como uno lo esperaba. Entonces, un poquito terminando esta idea de la prueba. ¿La prueba para quién es? ¿Para Dios o para mí? Claro, mirá qué interesante. A veces pensamos que es como para Dios la prueba, como decir, bueno, Dios me da esta prueba para que Él vea, digamos, y que Él se dé cuenta de cómo estoy yo. No, Él ya lo sabe. Entonces, la prueba es más para nosotros, ya sea para probar nuestra gloria, o la gloria de Dios. Pone en evidencia un poco lo que hay en nuestro corazón, como decías antes. Resulta ser de que tanto Adán y tanto Caín como Abel, ellos tenían que hacer una prueba. Esta prueba iba a demostrar de alguna manera su dependencia hacia Dios, una sumisión a la voluntad de Dios, una aceptación del sacrificio que ellos tenían que hacer. Porque imagínate, o sea, ¿qué simbolizaba esta ofrenda o esto que ellos iban a hacer? Simbolizaba que aceptaban la misericordia de Dios a través del sacrificio de su hijo. Y era como súper importante. A veces nosotros pensamos que las pruebas simplemente tienen que ver con un acto de obediencia vacía, pero en realidad no, tiene que ver con sumisión, humildad y realmente en confiar un poco más de lo que nosotros creíamos en Dios. Reconocimiento de Dios también. Creo que un poco lo que expresaban en ese momento tenía que ver con reconocer a Dios como soberano también, que fue un poco la causa iniciadora en el cielo de no reconocer a Dios como soberano del universo, y que los designios de Él y los propósitos que Él tiene para nuestras vidas tienen sentido, no solamente son arbitrarios. Claro, súper interesante que en la escuela sabática se muestra en el sacrificio que ellos tenían que presentar un cordero. Y capaz que vos estás pensando, bueno, pero Abel corría con ventaja porque él iba a presentar lo que él conocía, que era el pastor de ovejas. Pero en realidad el patriarca y profeta nos dice justamente que ellos tenían que hacer dos partes. La primera era la ofrenda, que tenía que ver justamente con el sacrificio de Jesús a través de un cordero, y después tenían que presentar los frutos de la tierra como primicias. Y eso es una locura, porque es como que no lo deja Caín afuera, sino que de acuerdo a un orden, era la forma en la que ellos tenían que presentar la ofrenda. Primeramente, un sacrificio de Jesús, y luego el fruto de ese sacrificio en la vida. Entonces, eso está como súper interesante. Capaz que uno ni siquiera lo piensa. Sí, al mismo tiempo pienso como Caín no estaba ajeno a conseguir un cordero. Claro. Abel no era el dueño de todos los corderos. Claro. Caín podía tranquilamente acceder a un cordero. No es que él no tenía cómo afrontar esa situación porque se dedicaba a otra cosa. Decididamente o deliberadamente Caín elige presentar una ofrenda que Dios no había pedido en principio. Claro. Las ofrendas o la situación en la que nosotros vemos a Caín que tenía que sacrificar un cordero, transmitían la idea de que el pecado trae la muerte, de lo terrible que era el pecado. Y él dice, como en su rebeldía, porque en su corazón antes de la ofrenda ya tenía rebeldía. Y eso es lo que se expresa después y se ve a través de la ofrenda. Que Caín no quería. No quería hacer caso a lo que Dios decía. No creía que Dios era un Dios justo y que realmente quería un plan de bienestar para él. Y también la idea que contrasta un poco esto de que Caín se presenta con el sacrificio, bueno, más que sacrificio, con la ofrenda, sí. De la misma forma que Abel. Los dos construyen un altar, los dos presentan una ofrenda, hasta podríamos decir que hasta ese punto estaba obedeciendo lo que Dios le decía. Claro. Pero después decide que la ofrenda sea a su manera y no a la manera de Dios. Claro. Y eso lo pone en un lugar de quizá irónicamente, de decir como Dios es arbitrario, Dios es injusto, Dios hace lo que Él quiere, así que yo me voy a rebelar y voy a hacer lo que yo quiero ahora. Claro. Y como muchas veces nosotros vivimos en contextos así, tipo, como conversábamos el tema de la iglesia, que capaz que nosotros vivimos en un contexto eclesial
estamos con nuestros hermanos y todo lo demás, pero en realidad exteriormente, hasta que no aparece una prueba, no nos damos cuenta lo que hay dentro del corazón. Y mira qué interesante, capaz que lo podemos conversar en otro momento, pero eso tiene que ver con el zarandeo, que tiene que ver con que realmente se revele lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros podemos ir a la iglesia, podemos estar en toda la actividad de la iglesia, pero en nuestro corazón podemos estar revelados ante la voluntad de Dios. Eso me parece como muy interesante, digamos, que en nuestro día a día, ¿por qué me sirve esta historia de Caín? Porque realmente capaz que si yo me analizo, en realidad mi relación con Dios es una relación de rebeldía. No quiero aceptar el plan de Dios en mi vida a pesar de que voy a la iglesia y todo lo demás y todo eso. Tipo, tengo todos los rituales, pero al fin de cuentas en mi corazón no es lo que yo creo. Bueno, después la escuela sabática sigue hablando de este crimen que cometió Caín hacia Abel. Y es muy interesante pensar, y quiero que vos me vayas ayudando, Javi, con el tema de ¿por qué se desarrolla esto? No podría haber sido tipo una conversación que Caín se siente a hablar con su hermano, no, porque voy a decir, ¿qué tiene que ver Abel en todo esto si él estaba perdido ahí? Pobre Abel que hizo la cosa bien, no obedeció a Dios, hizo todo lo que Dios había pedido y sin embargo... Le cayó el piedrazo bueno, y se fue. Y se fue al descanso, ¿no? No a ningún otro lado. ¿Cómo el pecado puede guiarnos a terminar en vez de... Porque mira, si nosotros lo pensamos, el pecado es relacional con Dios. El pecado es una desobediencia con Dios. Hasta ahí el dinamismo está entre Dios y el hombre. Pero fuera de eso, ahora empieza a aparecer Abel. Y es como, en vez de solucionarlo en ese ambiente entre Dios y el hombre, lo mete a Abel en todo esto. Sí, empieza como a cobrar un nuevo sentido, una nueva dimensión que se empieza a generar también en el corazón de Caín, que tiene que ver con un poco de celos, un poco de resentimiento, porque hay alguien que está haciendo lo que Dios le pidió y muchas veces nos pasa eso también, de que alguien está cumpliendo la misión, alguien está saliendo a hacer las cosas que Dios nos... Comprometido con la iglesia. Tal cual, haciendo un montón de cosas. Claro. Y en vez de muchas veces evaluarnos a nosotros mismos y pensar en qué situación estoy yo, vamos y atacamos a esa persona. Claro. Como si eso mermara o callara mi conciencia. Claro, capaz que en algún punto es como que baja la vara, entonces yo quedo un poco más arriba, claro, quedo un poco más alto. O claro, no quedo tan abajo. Digamos. Claro, no quedo tan expuesto. Claro, pues yo pensaba tipo en Caín que Abel era el recordatorio de que constante del error que él había cometido o del contraste ante su rebeldía, porque Caín quería demostrar su rebeldía, su hermano no lo sigue y dice como este chango que se supone que me tendría que haber seguido a mí, hizo la suya y ahora yo quedé expuesto, viste que a veces nos pasa que a uno nunca le gusta quedar expuesto, viste. Entonces, bueno, justamente se da acá esta situación y Caín va y lo revienta a Abel y lo mata. Y es como la consecuencia del pecado empiezan a verse. Ahí recién se empieza a abrir la sábana, el telón de las consecuencias terribles que tiene el pecado. Bueno, ¿cómo reacciona Dios? ¿Cómo ves que reacciona Dios? ¿O qué te llama la atención de la reacción de Dios con Caín? Fue muy interesante esa charla que aparece. Sí, primero me parece llamativo, pero no algo sorprendente, de que Dios sea quien se acerca. Dios se acerca a Caín y le pregunta por Abel, le pregunta ¿dónde está tu hermano? Y me sorprende mucho en el buen sentido esto de que, ¿por qué Dios se acerca a preguntarle a Caín dónde está el hermano? ¿Acaso Dios no sabe todo? Claro. ¿Por qué se acerca a preguntarle dónde está el hermano? Y creo que bueno, un poco la escuela sabática lo planteaba desde ese lado también, en que Dios le está dando una oportunidad también a Caín para que pueda confesar lo que había hecho. Le está dando la oportunidad de arrepentirse.
que es una idea como contraria, capaz que al concepto que muchas veces tenemos de Dios, que es un Dios rapidísimo para tirar el rayo y quemarnos cuando cometemos un error o demás. Y como que nosotros como que tenemos metido en la cabeza esta condenación inmediata de Dios hacia nosotros. Sí, me equivoqué y en este momento no puedo acercarme a Dios porque Dios está enojado conmigo. Muchas veces manejamos un poco, quizá de manera inconsciente manejamos esa idea de que Dios está enojado con nosotros porque acabamos de pecar, acabamos de equivocarnos, acabamos de hacer algo que no estaba bueno. Y acá hay un ejemplo súper claro de que a pesar de que Caín se había equivocado, Dios es el que se acerca. Claro. Dios lo busca. Y también había pasado antes, cuando Adán y Eva habían comido la fruta prohibida en ese momento, que Dios se acerca a ellos y le pregunta dónde están. Y siempre Dios está acercándose, Dios está extendiendo su mano hacia donde estamos para tratar de salvarnos. Y qué interesante que se muestre en uno de los primeros relatos de la Biblia, tipo en los primeros 2 relatos de la Biblia, tanto en Adán y Eva como en Caín y Abel, cómo Dios toma la iniciativa. Así que, capa que nos está escuchando, si te mandaste alguna macana, te equivocaste, tranquilo, Dios está cerca, te viene a buscar. ¿Viste este concepto de Dios está lejos, me alejé de Dios? Que también lo menciona en la escuela sabática. Que puede ser un concepto más tóxico que otra cosa, de cómo Dios se relaciona con los pecadores. Sí, esa idea de, bueno, hoy me equivoqué en algo, eso me alejó un poco de Dios. Y después me volví a equivocar, entonces estoy ya 2 pasos más lejos de Dios. Y si mañana encima me equivoqué 3, 4 veces, ya estoy a un montón de kilómetros de Dios. Claro. Y un poco eso inhabilita o invalida este concepto de la gracia de Dios y de Dios intentando relacionarse con nosotros, de acercarse, de querer vincularse con nosotros, de querer redimirnos, sacarnos de esa situación, de esa condición, del pecado en el que habitualmente vivimos. Además, imagínate lo mal que nos hace pensar que, mira el trayecto que me falta para llegar a Dios. Claro, ¿y quién se va a querer volver a relacionar con Dios si sabe que está, entre comillas, lejísimo de Dios? Y es como que nos hace mal ese pensamiento, como que para volver a Dios también tengo que recorrer un trayecto gigante. Y cuando Dios está ahí cerca, inmediatamente al lado, capaz que sin poder interceder, porque no lo dejo, y simplemente dar la posibilidad a Dios de que interceda, es el camino más corto que nosotros podemos imaginar. Es solamente visualizándolo o viéndolo de una manera quizás más práctica. La otra vez pensaba como esto, bueno, me estoy alejando un paso y Dios viene un paso de al lado mío, me estoy alejando otro paso y ya caminé 10.000 pasos equivocándome, pero el simple hecho de darme vuelta, Dios ya está ahí de vuelta. Claro. Está al lado. Entonces, quizá tenga que corregir muchas cosas o desandar varias situaciones, pero Dios ya está conmigo, ayudándome a atravesar todo ese proceso de vuelta. Claro. Que no implica volver al punto desde donde yo partí, sino implica caminar desde ese momento con Dios. Claro, claro. Entonces como que cuando la cercanía esa se activa, y yo entiendo eso, con los momentos de caída o de equivocación, no es como que lo identifico a Dios súper lejos, lo identifico a Dios que está al lado mío tratándome de levantar. Y claro, es mucho más fácil y sencillo levantarte cuando sentí que Dios está al lado tuyo, no que te dejó solo. Entonces, como que eso cambia mucho nuestra perspectiva. Además, la conversación con Caín sigue y es como súper interesante el punto de esta conversación, cómo se desarrolla. Claro, Dios acercándose, preguntándole qué pasó con Abel, Caín respondiéndole que, bueno, yo que tengo que andar cuidando a mi hermano todo el día, no puedo separarme de él, o cómo funciona esto. Dios sabiendo qué era lo que había pasado, y de alguna manera... Sí, después le dice, Chito, mira, yo sé lo que está pasando, está el charco de sangre todavía ahí, y sé lo que pasó, tipo, no me podés engañar. Uh-huh. Y ahí viene una parte como a veces un poco difícil de digerir o asimilar, que tiene que ver con esta parte en la que Dios lo castiga o le da un castigo. Claro, una maldición, dice la Biblia. Y
Y vos sabés que lo que más me llama la atención es que uno lee el texto y lo primero que piensa es, bueno, ya está, se viene el rayazo de Dios, se viene el fuego y todo lo demás, y Caín no acepta el arrepentimiento, no acepta la posibilidad de decir, me equivoqué, no le dice nunca eso a Dios, y Dios le dice, bueno, como no querés aceptar mi voluntad o mi plan para vos, entonces te vas a tener que alejar de esta gente o de esta familia que sí cree que era Adán, Eva, y bueno, ya Abel había muerto, así que Adán y Eva. Entonces tiene que alejarse porque Dios cuida la influencia que puede tener con Adán y Eva. Pero lo más loco para mí de toda la historia, de toda la conversación de Caín y Abel, es que Dios le perdona la vida. Y vos decís, pero ¿cómo le va a perdonar la vida si lo acaba de matar al hermano? Tiene que matarlo, mínimo. Y es como, ¿por qué lo dejas con vida a Caín? Bueno, ahí empieza un poquito lo que hablábamos al principio. Esto de la magnitud que empezamos a considerar, que empezamos a entender un poquito de las consecuencias del pecado. Cómo se empieza a desarrollar en tan poquito tiempo, a tal grado que llegamos a casi extremos o a casi la extinción de la humanidad por las consecuencias del pecado. Sí. Además, como que uno piensa, capaz que uno es muy corto de vista en esos momentos y dice, oh, pero ¿cómo? No lo mató, ya está. No se daba cuenta Dios que después iba a suceder un montón de cosas en consecuencia de eso. Pero es que Dios deja la posibilidad de que Caín viva, primero, por la misericordia de Dios, dice, lo menciona, lo destaca de patriarca y profeta, pero también para que el universo entero, y esto nos da esta visión más universal de lo que está sucediendo, como que hay un público, podríamos decir, que está viendo la situación, cómo Dios actúa, y Dios actúa con misericordia, y encima les da la posibilidad a ellos de que vean cómo se iba a desarrollar el pecado, porque pensemos en algo, el pecado no es un acto puntual simplemente, es un estado, porque Caín decide permanecer en esa situación. Y eso empieza a traer una maldición tremenda para todos los siguientes. Y como que la maldición no es algo proactivo de Dios, sino que más bien una consecuencia simplemente de no seguir el plan de Dios para nosotros. Hay una parte de la escuela sabática anterior que tenía que ver con el origen de todo el mal, el origen del pecado, y cómo el universo entero eh, escuchó o de alguna manera Satanás expone a Dios o lo hace quedar o plantea que Dios es injusto, que es arbitrario, y, y el proceder de Dios es, podemos decir, de la misma forma. Dios no elimina a Satanás en ese momento. Dios deja que se siga desarrollando la situación para que todos puedan ver que lo que Satanás estaba planteando y lo que Satanás estaba diciendo no es cierto. Justamente es todo lo contrario. Claro, como que el deseo de Satanás en realidad, que es el pecado, termina siendo terrible para el ser humano, tanto así que el resultado a largo plazo de lo que Caín inicia, que es la rebeldía, termina siendo los antidiluvianos, el momento de Noé, que la sociedad estaba totalmente descontrolada y todo sentido del corazón de los hombres, como lo dice la Biblia, tiende al mal. Y eso uno dice, ah, bueno, pero la pasaban bien. No, al contrario, todo esto trae sufrimiento y maldición para el ser humano. No porque Dios lo haga, sino por haber abandonado ese plan de Dios. Y termina teniendo Dios que destruir al ser humano. Y acá hay un punto culmine, ¿eh? Creo que a muchos se nos hace esta pregunta, o se nos hace a veces difícil visualizar a un Dios que destruye. A veces creo que no tomamos dimensión de las consecuencias de todo lo que involucra este gran conflicto o todo lo que está pasando o todo lo que pasó en nuestra mente, porque es como, es mucho más amplio y mucho más abarcante. Pero Elena de White también en Patriarcas y Profetas habla sobre eh, la decepción de Adán, por ejemplo, de ver todas las consecuencias que tuvo la desobediencia de él y de Eva, y cómo
cómo se fue desarrollando todo, cómo se fue tergiversando todo, cómo llegó a tal punto en que la muerte llegaba a ser una bendición más que una maldición. Porque imaginar una eternidad con las consecuencias del pecado, creo que si nosotros hoy nos ponemos a pensar que este mundo en el que vivimos, con las consecuencias tan graves, con las cosas que suceden, guerras, con desastres, con un montón de egoísmo, maldad en un montón de personas, de situaciones, creo que a cualquiera de nosotros hoy nos entristece pensar en eso. Pero pensar en que eso tiene un final, creo que nos vuelve a enfocar, nos vuelve a poner la mirada en Dios restaurando y en confiar en su justicia, confiar en su misericordia. Claro, a veces como esta visión difícil de ver a un Dios que destruye, termina siendo por ocasión del pecado, y eso es lo más interesante. Nunca, no está en la estructura de Dios el destruir. En el mundo en el que vivimos, que es donde se desarrolló el pecado, fue el primer lugar en donde Dios tiene que destruir parte de su creación. Y una locura. Entonces se había desarrollado para el universo entero, habían visto todas las consecuencias del pecado, como vos decías, y termina siendo, pero Dios, hace algo, intervení, claro. Y la mejor decisión, o la decisión que, como vos decías, para bendición, termina siendo la destrucción de eso, que termine tanta sufrimiento para el hombre. Entonces ahí empezamos a ver las decisiones de Dios de otra manera, como en realidad un Dios justo y que termina utilizando hasta la misma destrucción como bienestar para el ser humano. Y bueno, creo que nuestra última idea, tal vez de hoy, pueda ser que hoy las consecuencias de nuestras equivocaciones, a veces pensamos como que, bueno, está todo bien. Viste que hay una frase muy común que se maneja hoy, como yo no le hago mal a nadie, yo hago la mía, pero no hago mal a nadie. Puede llegar a ser irónico, ¿no? ¿Por qué no? ¿En qué sentido? Y que, por ejemplo, yo digo, yo peco y hago lo que quiero, o sea, pecado como estoy fuera del plan de Dios para mi vida, no le hago mal a nadie, pero en realidad el pecado, no podemos escapar de la maldad o de las consecuencias del pecado que terminan influyendo a todo nuestro entorno, a todo nuestro ambiente. A veces nosotros pensamos que no son decisiones que van a terminar teniendo consecuencias en los demás, pero en realidad nosotros vemos a través del pecado de Caín que todos en su familia, después en todas las generaciones, terminan teniendo consecuencias importantes para su vida. A veces pensamos que yo hago la mía y no afecto a nadie, pero si nos ponemos a pensar un poquito más en profundidad, nos ponemos a analizar un poquito, quizá sin ir tan lejos, sin analizar grandes eventos de la historia, ni ir mucho más allá, sino solamente en nuestra familia, en nuestras generaciones previas, en las generaciones que vinieron después que nosotros, las consecuencias de a veces tomar decisiones que afectan hasta nuestra salud, decisiones que afectan nuestra integridad, decisiones que afectan nuestra psiquis, decisiones que afectan muchas cosas que nosotros pensamos que no afectan y que no estamos haciéndole mal a nadie, pero hay muchas veces o muchas situaciones en que las consecuencias no se eliminan de un momento a otro. Claro. Por más de que podamos arrepentirnos, por más de que Dios nos perdone, Dios nos restaure, Dios transforme nuestra vida, de alguna manera a veces quedan consecuencias y tal vez las necesitamos a esas consecuencias también para la restauración. Capaz que sí, le pedimos, le rogamos a Dios que las consecuencias de nuestros pecados no nos lleguen, pero justamente muchas veces las consecuencias del pecado en algunas circunstancias pueden ser restauradas, en otras circunstancias no, y necesitamos sí o sí tal vez vivir esas consecuencias para entender un poquito más de qué se trata eso del pecado y ver cómo nos afecta, cómo es tan terrible para nosotros. Bueno, hasta acá llegamos hoy con esta charla. Esperamos que esto pueda ayudarte a repasar la escuela sabática de otra manera, que puedas encontrarle otro enfoque
que puedas plantearte alguna pregunta nueva y que nos volvamos a encontrar en la próxima para seguir estudiando, para seguir charlando, para seguir repasando y aprendiendo un poco juntos.